Jaque Reynolds se secó el sudor de la frente mientras se encontraba en medio del depósito de salvamento 12 en la estación Luna. El lugar olía a óxido, a aceite de motor viejo y a sueños rotos. A su alrededor, se encontraban decenas de naves espaciales abandonadas en diversos estados de descomposición. A algunos les faltaban sus agujeros. A otros les arrancaron las tripas para conseguir piezas de repuesto. Pero el que estaba frente a él parecía haber pasado por una guerra y haber perdido estrepitosamente. Esta era su herencia, un carguero destartalado llamado Estrella Errante. Jaque todavía no podía creer que su tío Robert le había dejado algo. Solo se habían visto 2 veces en toda su vida. El anciano había sido uno de esos solitarios que desaparecieron en las colonias exteriores hace 40 años y nunca miraron atrás. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Entonces, un día, Jaque recibió una notificación de la oficina de un abogado diciendo que su tío había muerto y le había dejado todo a él. Todo resultó ser una pila de chatarra flotante y todo lo que había dentro. El barco parecía antiguo. El casco estaba cubierto de parches y soldaduras de décadas de reparaciones de emergencia. Uno de los puntales de aterrizaje estaba doblado en un ángulo extraño. El nombre pintado en el costado se había desvanecido tanto que Jaque apenas podía leerlo. Esta cosa probablemente no había pasado la inspección de seguridad en 20 años. Un sonido raspador le hizo darse la vuelta. Algo se movía cerca de la rampa de carga. La mano de Jaque se dirigió instintivamente al cortador de plasma en su cinturón. No sobreviviste mucho tiempo en los depósitos de chatarra por ser descuidado, pero no era un carroñero ni un ladrón. Era un robot. Y no cualquier robot. Esta cosa parecía como si hubiera sido construida antes de que Jaque naciera. Su cuerpo metálico estaba abollado y rayado por todas partes. Arrastraba ligeramente una pierna mientras caminaba, produciendo un horrible ruido de raspado con cada paso. Sus sensores ópticos parpadeaban como una bombilla que se apagaba. El robot se detuvo a unos metros de distancia y lo miró fijamente. Bueno, Jaque asumió que lo estaba mirando. A veces es difícil saberlo con los robots. «Eres Jaque Reynolds», dijo el robot. Su voz sonaba como si alguien hubiera arrojado grava a un altavoz. «Confirmado. He estado esperando 73 días. 4 horas y 18 minutos tu llegada». Jaque levantó una ceja. «Sí, ese soy yo. ¿Y tú eres?» «Soy el robot de mantenimiento y operaciones de la Unidad 7. He servido a bordo del Wandering Star durante 41 años, 7 meses y 9 días. Excelente. No solo heredó un barco de basura, sino que también recibió un robot que funcionaba mal y hablaba como un manual de computadora». Jaque pateó un metal suelto en el suelo y lo vio alejarse. «Escuche, Unidad 7. Agradezco al comité de bienvenida y todo, pero solo estoy aquí para ver si hay algo que valga la pena vender. Entonces me bajaré de esta roca». El robot inclinó la cabeza de una manera que parecía casi curiosa. «No deseas conservar el barco. Quédatelo, mira esta cosa. Se mantiene unido con cinta adhesiva y oraciones. Tendría suerte si pudiera sacarlo de la órbita de la estación antes de que algo explotara. La estrella errante es más capaz de lo que parece». Jaque se rió. «Bien. Y yo soy el presidente de Marte. Sin ánimo de ofender, pero me dedico a reparar recicladores de aire para ganarme la vida. Apenas gano lo suficiente para pagar el alquiler de un apartamento del tamaño de un armario en la Tierra. Este barco vale más como chatarra de lo que valdrá jamás para mí». Comenzó a caminar hacia la rampa de carga. También podría ser una buena idea echar un vistazo al interior. Quizás había algún equipo que pudiera vender. El tío Robert había estado en las colonias durante décadas. Quizás recogió algún equipo de minería valioso o algo así. La Unidad 7 lo siguió detrás. Ese horrible sonido de raspado resonando en el patio vacío. Su tío dejó instrucciones específicas sobre el barco y mi cuidado. «Déjame adivinar. Querías que te mantuviera cerca, que te arreglara». Jaque miró hacia atrás al robot cojeando. «Sin ofender,
amigo, pero parece que necesitas reparaciones por un valor de unos 10.000 créditos. No tengo esa cantidad de dinero. No necesito reparaciones. Jake dejó de caminar. Tu pierna literalmente se arrastra por el suelo. Es lo suficientemente funcional para mis propósitos. Había algo extraño en la forma en que el robot dijo eso, como si estuviera ocultando algo. Pero Jake meneó la cabeza y siguió caminando. Probablemente solo estaba cansado. El viaje desde la Tierra hasta la estación lunar había durado 3 días, y había pasado la mayor parte del mismo en un estrecho asiento de pasajero al lado de un tipo que no paraba de hablar de su colección de piezas de motores antiguos. El interior de la estrella errante estaba en realidad más limpio de lo que Jake esperaba. Claro, todo estaba viejo y desgastado, pero no estaba cubierto de suciedad ni se estaba cayendo a pedazos. Los pasillos eran estrechos, pero organizados. Los paneles de control parecían antiguos pero funcionales. Alguien también se hizo cargo de este barco recientemente. ¿Mantuviste todo esto?, Jake preguntó, pasando su mano por un panel de la pared. Sí. Tu tío creía en unos programas de mantenimiento adecuados. He continuado su protocolo desde su fallecimiento. Jake se sintió un poco culpable de repente. Este robot había estado solo en este barco durante más de 2 meses, esperando que alguien apareciera. Simplemente hacía su trabajo a pesar de que su dueño ya no estaba. Eso es realmente bastante dedicado, dijo Jake en voz baja. Llegaron a la cabina. Era pequeño y estrecho, con 2 asientos de piloto que definitivamente habían visto días mejores. Pero la consola principal se iluminó cuando Jake la tocó. Todas las pantallas cobraron vida y mostraron lecturas del sistema y datos de navegación. Y fue entonces cuando Jake notó algo extraño. Realmente raro. Las lecturas de potencia no tenían sentido. Según la consola, el reactor de la nave estaba operando al 70% de su capacidad. Pero al mirar la nave desde afuera, Jake asumió que el reactor apenas funcionaba. Los cargueros viejos como este normalmente avanzaban con dificultad a un 20 o 30% de su potencia. Cualquier cosa más y te arriesgas a un colapso, pero el 70%. Esto significaba que el barco tenía más energía circulando a través de él que embarcaciones del doble de su tamaño. Unidad 7. ¿Qué pasa con estas lecturas de potencia? ¿Esta pantalla está rota? La pantalla es precisa. Eso es imposible. Un reactor tan antiguo no debería ser capaz de mantener este tipo de producción. El reactor no es tan antiguo como parece. Jake se giró para mirar al robot. ¿Qué significa eso? Los sensores ópticos de la unidad 7 parpadearon en ese patrón molesto. Tu tío hizo ciertas modificaciones al barco a lo largo de los años. Muchos sistemas no son originales. ¿Qué tipo de modificaciones? No estoy autorizado a revelar esa información en este momento. No autorizado. Ahora soy dueño de este barco. Tienes que decírmelo. Las instrucciones de tu tío fueron muy específicas. Debes descubrir ciertas cosas por ti mismo. Cuando esté listo, Jake sintió que la frustración crecía en su pecho. ¿Listo para qué? No me quedaré con este barco. Lo vendo como chatarra. Cualquier secreto que tuviera el tío Robert, murió con él. El robot permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que hizo que a Jake se le pusiera la piel de gallina. Tu tío sabía que dirías eso. Él también sabía que cambiarías de opinión una vez que entendieras lo que realmente heredabas. ¿Y qué exactamente heredé? Un propósito. Jake Reynolds. Tu tío pasó 40 años preparándose para algo importante. Y él te eligió para continuar su obra. Jake quería reír. Quería decirle a este robot defectuoso que estaba loco. Pero algo en la forma en que hablaba la unidad 7 le hizo dudar. Había peso en esas palabras, como si significaran algo. Volvió a mirar alrededor de la cabina, estudió las lecturas de energía, pensó en el tío Robert viviendo solo allí durante 4 décadas. ¿Qué había estado haciendo el anciano todo ese tiempo?
¿Por qué dejarle todo a un sobrino al que apenas conocía? Está bien, dijo Jake. Finalmente. Voy a morder. Muéstrame qué tiene de especial este cubo oxidado. Los sensores ópticos de la unidad 7 se iluminan ligeramente. No puedo. Aún no. Pero si permanecéis a bordo de la estrella errante, si la sacáis de esta estación y la lleváis al espacio abierto, empezaréis a comprender. Es mucha confianza la que le pides a alguien que acaba de heredar una nave misteriosa. Tu tío confió en ti. Eso es suficiente. Jake se quedó allí en la cabina, dividido entre alejarse y arriesgarse con algo que no entendía. La decisión inteligente fue vender todo y volver a su aburrida vida reparando recicladores de aire. El movimiento seguro. ¿Pero cuándo había tomado Jake la decisión inteligente? Probablemente por eso estaba arruinado y vivía en un armario. Muy bien, Unidad 7. Veamos qué puede hacer esta cosa. 3 días después de comenzar el viaje, Jake empezó a pensar que había cometido un terrible error. No porque el barco se estuviera cayendo a pedazos. Eso es lo que esperaba. No, la estrella errante volaba perfectamente. Demasiado perfecto. Y ese era el problema. Jake había pasado los últimos 10 años trabajando en naves espaciales. Él sabía cómo se manejaban los barcos antiguos. Eran temperamentales y malhumorados. Darías un comando y esperarías 5 segundos hasta que el sistema se ponga al día. Los cálculos de navegación tomaron una eternidad. Las respuestas del motor fueron lentas. Así era como funcionaba con los barcos más antiguos. Pero la estrella errante era diferente. Esa mañana, Jake había estado planeando una corrección del rumbo para evitar algunos escombros. Apenas había terminado de ingresar las coordenadas cuando la nave se inclinó suavemente hacia un lado. El movimiento fue tan preciso que parecía como si la nave hubiera leído su mente incluso antes de que tocara los controles. Los cálculos de navegación que deberían haber tomado 3 minutos se realizaron en 5 segundos. No estaba bien. Los barcos no funcionaban así. Especialmente barcos que parecían haber pasado por un compactador de chatarra. Jake estaba en la sala de máquinas cuando las cosas se pusieron aún más raras. Había ido allí para comprobar un sistema de refrigeración que no dejaba de hacer ruidos extraños. El espacio era estrecho y caluroso, lleno de tuberías y conductos que zumbaban con energía. Estaba de espaldas, con una llave inglesa en la mano, intentando apretar una válvula suelta cuando oyó pasos detrás de él. La unidad 7 estaba parada en la puerta observándolo con esos sensores ópticos parpadeantes. «Estás reparando los sistemas ambientales», dijo el robot. Su voz aún tenía esa cualidad áspera, pero algo en el tono parecía diferente, casi cálido. «Esto es bueno. El barco agradece mantenimiento». Jake se deslizó fuera de debajo de las tuberías y se sentó. Los barcos no aprecian nada. Unidad 7. Son metales y circuitos. Ellos no tienen sentimientos. El robot inclinó la cabeza de esa extraña manera que lo hacía. ¿Lo son? Vuestra especie tiene tanta certeza acerca de la conciencia. Es refrescante y limitante. ¿Qué se supone que significa eso? Pero la unidad 7 no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Esa pierna raspada resonando en el pasillo. Jake se quedó allí sentado por un momento, con la llave inglesa todavía en la mano, sintiéndose confundido. El robot definitivamente estaba funcionando mal. Quizás su matriz de personalidad estaba corrompida. Eso explicaría los extraños comentarios filosóficos. Regresó a trabajar en el sistema de enfriamiento, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal en toda la situación. Esa noche, Jake no pudo dormir. No dejaba de pensar en el barco, en el tío Robert, en por qué el anciano le había dejado realmente ese barco. Se levantó y comenzó a caminar por los pasillos simplemente explorando. La estrella errante no era enorme, pero tenía muchos espacios que aún no había explorado. Encontró compartimentos de almacenamiento llenos de equipos que no reconoció.
Salas de herramientas con instrumentos que parecían demasiado avanzados para un barco tan antiguo. Una bahía médica que tenía suministros que databan de solo 6 meses atrás, lo que significaba que el tío Robert había estado manteniendo todo en orden hasta su muerte. Entonces Jake encontró la puerta sellada. Estaba en el compartimento de carga, escondido en un rincón detrás de unos contenedores de almacenamiento. Alguien lo había soldado para cerrarlo, no solo lo había cerrado con llave, en realidad había soldado placas de metal pesadas sobre todo el marco de la puerta como si estuvieran tratando de mantener algo adentro o mantener a la gente afuera. Jake pasó los dedos sobre las soldaduras. Eran recientes, quizá de 1 año. ¿Por qué el tío Robert sellaría parte de su propio barco? No deberías estar aquí. Jake se dio la vuelta. La unidad 7 se encontraba a unos 10 pies de distancia, perfectamente quieta. Pero ahora había algo diferente en el robot. Sus sensores ópticos ya no parpadeaban. Brillaban con una luz brillante y constante y su postura parecía más alerta, más consciente. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Jake preguntó. La razón por la que tu tío te eligió. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que puedo dar en este momento. Jake sintió que su frustración aumentaba nuevamente. Mira, me estoy cansando bastante de todas estas tonterías misteriosas. Yo soy dueño de esta nave. Tengo derecho a saber qué contiene. La unidad 7 dio un paso más. Ese sonido de la pierna raspando parecía más fuerte en el silencioso compartimento de carga. Tienes derecho a saber muchas cosas, Jake Reynolds. Pero el conocimiento sin contexto es peligroso. Tu tío entendió esto. Dejó instrucciones. Una secuencia que debe seguirse. ¿Qué secuencia? ¿De qué estás hablando? Debes comprender el barco antes de poder comprender lo que hay más allá de esa puerta. Debes entenderme antes de poder entender lo que tu tío estaba protegiendo. Jake se pasó la mano por el cabello, sintiéndose exhausto. ¿Y cuánto tiempo se supone que tomará eso? Mientras sea necesario. Se quedaron allí en silencio por un momento. Jake se quedó mirando la puerta sellada mientras su mente corría pensando en posibilidades. ¿Qué podría haber detrás de eso? ¿Carga ilegal? ¿Tecnología robada? Tal vez el tío Robert había sido un contrabandista o algo así. Pero entonces, ¿por qué dejarlo todo en manos de Jake? ¿Por qué no tirarlo en algún lugar y cubrir sus huellas? Está bien, dijo Jake. Finalmente. Guarda tus secretos, pero eventualmente lo resolveré con o sin tu ayuda. No esperaba menos, dijo la unidad 7. Y si un robot podía sonar divertido, ese era este. Jake regresó a sus aposentos, pero no le fue fácil conciliar el sueño. Se quedó acostado en la pequeña litera, mirando al techo, escuchando el zumbido de los motores del barco a su alrededor. La estrella errante se sentía viva de alguna manera, como si respirara, como si lo estuviera observando. Debió haberse quedado dormido finalmente porque se despertó de repente por el sonido de movimiento en el pasillo fuera de su habitación. Jake miró la hora, las 3 de la mañana, hora del envío. ¿Quién andará moviéndose por ahí a esta hora? Entonces recordó que no había nadie más a bordo excepto él en la unidad 7. Jake se levantó silenciosamente y abrió un poco la puerta. El pasillo estaba oscuro salvo por la tenue iluminación de emergencia a lo largo del suelo. Pudo ver una forma moviéndose en el otro extremo. Unidad 7. El robot se dirigía hacia la bahía de carga. Jake lo siguió, manteniendo la distancia. Se sentía un poco tonto andando a escondidas por su propia nave, pero algo le decía que necesitaba ver qué estaba haciendo el robot. La unidad 7 fue directamente a la puerta sellada. El robot permaneció allí completamente inmóvil durante casi 5 minutos. Jake observaba desde detrás de una pila de contenedores de carga, apenas respirando. ¿Qué estaba haciendo? Simplemente permaneciendo allí de pie. Entonces Jake se dio cuenta de algo que había pasado por alto antes. Los sensores ópticos de la unidad 7 pulsaban, no parpadeaban aleatoriamente como solían hacerlo. Esto fue diferente.
La luz pulsaba a un ritmo constante, encendida y apagada, como un latido del corazón. Y la puerta sellada pareció responder. Jake no podía explicarlo, pero podía jurar que sintió algo detrás de esa puerta. Una vibración, un zumbido, como si lo que había allí le estuviera respondiendo zumbando al robot. Después de unos minutos más, la unidad 7 se dio la vuelta y se alejó. Jake se presionó contra los contenedores, conteniendo la respiración mientras el robot pasaba a 5 pies de su escondite. Pero la unidad 7 no pareció notarlo. O quizás lo hizo y simplemente no le importó. Cuando el robot desapareció, Jake se acercó sigilosamente a la puerta y presionó su oreja contra el metal. Nada. Solo los sonidos normales de una nave en el espacio. El zumbido del soporte vital. El lejano ruido de los motores. Nada inusual. Pero Jake sabía lo que había visto. La unidad 7 se había estado comunicando con algo detrás de esa puerta. Algo que estaba vivo, o al menos activo. Regresó a sus aposentos, pero ni siquiera intentó dormir. En lugar de eso, buscó todo lo que pudo encontrar sobre el tío Robert. Artículos de noticias antiguos, registros de la colonia, manifiestos de envío, cualquier cosa que pudiera explicar lo que el anciano había estado haciendo durante 40 años. La mayor parte era aburrido. Recorridos rutinarios de carga, registros de mantenimiento, nada sospechoso. Pero entonces Jake encontró algo interesante. Hace unos 15 años, el tío Robert había presentado una reclamación por el rescate de un barco abandonado que había encontrado a la deriva cerca del borde exterior. La reclamación había sido aprobada y el buque había sido desmantelado para obtener partes. Pero había una nota en el archivo, una adenda añadida por un inspector de la colonia. Dijo que el barco abandonado era de origen desconocido y no había sido construido por el hombre. El inspector recomendó que se hiciera más investigación, pero aparentemente no se llegó a nada. Jake se reclinó en su silla, con la mente acelerada. El tío Robert había encontrado una nave extraterrestre y la había rescatado. ¿Qué había encontrado a bordo? ¿Qué había traído de vuelta a la estrella errante? ¿Y por qué estaba sellado detrás de esa puerta? Jake miró sus manos y se dio cuenta de que estaban temblando. No por miedo exactamente, sino por emoción. De repente se dio cuenta de que su aburrida vida se había vuelto muy interesante. Fuera lo que fuese lo que había detrás de esa puerta, él lo descubriría de una forma u otra. La alarma empezó a sonar exactamente a las 4 de la mañana, hora del barco. Jake se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las luces rojas de emergencia inundaron su habitación, parpadeando como en una discoteca de pesadilla. Salió de la cama a toda prisa, todavía medio dormido, y se tambaleó hacia la cabina. El barco estaba temblando. Algo estaba muy mal. Se dejó caer en el asiento del piloto y se quedó mirando las pantallas. Habían aparecido 3 barcos en los sensores. Naves de ataque rápidas moviéndose en formación. Estaban acortando distancias rápidamente y sus sistemas de armas estaban calientes. Piratas. La boca de Jake se secó. Había oído historias sobre tripulaciones piratas que operaban cerca de las rutas comerciales de Júpiter. Esperarían a las naves solitarias, pequeños cargueros como el suyo, y las atacarían rápidamente. Despojar la carga, a veces tomar prisioneros para pedir rescate, a veces cosas peores. Sus dedos volaron sobre los controles, tratando de recordar los protocolos de emergencia que había aprendido años atrás. Escudos levantados, motores al máximo, envíen una señal de socorro. Pero incluso mientras hacía todo eso, sabía que era inútil. La estrella errante era vieja. Esos barcos piratas eran de tipo militar. Cortarían sus escudos como si fueran papel y desactivarían sus motores en segundos. Vamos, murmuró Jake mientras observaba cómo la distancia se acercaba en su pantalla. 200 kilómetros. 150-100. Alcanzó la baliza de emergencia. Si tenía suerte,
Tal vez un barco patrulla captaría la señal. Tal vez llegarían antes de que los piratas lo mataran. Su mano estaba a mitad de camino del botón cuando la Unidad 7 apareció en la puerta de la cabina. Pero no era la misma Unidad 7 con la que había estado viajando durante los últimos días. El robot se movió de manera diferente. Ese andar rasposo y cojeante había desaparecido. Ahora se movía con gracia fluida como un bailarín o un luchador. Sus sensores ópticos brillaban con una luz brillante. No parpadea en absoluto. Y había algo en su postura, algo en la forma en que se sostenía, que hacía que a Jake se le pusiera la piel de gallina. Este ya no era un robot de mantenimiento. Esto fue algo completamente distinto. Unidad 7. Tenemos compañía. Piratas, 3 barcos. Necesitamos saberlo, dijo el robot. Su voz también era diferente. Claro, casi humano. Hazte a un lado, Jake. Déjame manejar esto. ¿Manejar qué? No podemos luchar contra ellos. Tenemos que correr o rendirnos pero la Unidad 7 ya estaba en la consola. Colocó una mano metálica sobre el panel de control y de repente todo cambió. La estrella errante cobró vida. Jake lo sintió a través de las placas de la cubierta, a través de las paredes, a través del aire mismo. Los motores del barco no solo aumentaron la potencia. Ellos rugieron. Sistemas que Jake ni siquiera sabía que existían se iluminaron en las pantallas. En la pantalla aparecieron indicadores de armas que nunca había visto antes. ¿Qué está pasando? Jake gritó por encima del ruido. El barco está despertando, dijo con calma la Unidad 7. Y yo también. El primer barco pirata disparó. Jake vio el misil atravesar la pantalla, moviéndose increíblemente rápido. Se preparó para el impacto de la explosión que atravesaría su casco y acabaría con todo, pero nunca llegó. Los láseres de defensa puntual surgieron de puertos ocultos a lo largo del casco de la estrella errante, docenas de ellos. Rastrearon el misil entrante con perfecta precisión y lo cortaron en pedazos antes de que llegara a 50 metros. Los escombros se dispersaron inofensivamente en el espacio. Jake miró fijamente la pantalla. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de ver. Esta nave tiene armas militares. Este barco tiene muchas cosas. La Unidad 7 dijo, tu tío pasó años instalándolos, ocultándolos, preparándolos. El segundo barco pirata intentó un enfoque diferente. Llegó rápido y bajo, intentando colocarse debajo de su arco de disparo. Pero la estrella errante rodaba a una velocidad imposible, manteniendo todas sus armas apuntando al objetivo. Otra andanada de fuego láser. Esta vez no solo destruyó misiles. Destrozó los motores del barco pirata, dejándolo inutilizable en cuestión de segundos. El tercer barco pirata rompió la formación e intentó huir. Una decisión inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Los motores de las estrellas errantes brillaron con una energía que no debería haber sido posible. Aceleraron tan fuerte que Jake quedó aplastado contra su asiento. En cuestión de segundos, alcanzaron al pirata que huía. Otra ráfaga precisa de disparos de armas. El motor principal de los piratas explotó, dejando el barco a la deriva e indefenso. 90 segundos. Eso fue todo lo que hizo falta. 90 segundos para desactivar 3 naves de ataque militares. Jake estaba sentado en el asiento del piloto, con las manos temblando y la mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Esto no fue posible. Los viejos cargueros no se movían así. No disparé así. No tenía ese tipo de poder. ¿Qué es este barco? Él susurró. La Unidad 7 se giró para mirarlo. Es hora de que sepas la verdad. El chasis del robot se abrió. Jake se echó hacia atrás en su asiento. Un grito se le quedó atrapado en la garganta. Los paneles de metal a lo largo del torso de la Unidad 7 se separaron por costuras que nunca antes había notado. Dentro, en lugar de circuitos y servos y todas las partes normales de un robot, había algo más. Luz azul que pulsaba y se movía como agua viva.
Y suspendida en medio de esa luz había una forma, pequeña, delicada. Parecía casi una persona, pero no humana. Las proporciones estaban equivocadas. La estructura estaba mal. Era hermoso, extraño y aterrador a la vez. Un niño o algo parecido a un niño flotando en una especie de campo de estasis envuelto en tecnología que hacía que a Jake le dolieran los ojos al mirarlo. Mi nombre no es Unidad 7, dijo la voz. Vino de todas partes y de ninguna parte a la vez. No de los altavoces del robot, sino del aire mismo. Mi nombre es Riley y no soy humano. Jake no podía hablar, no podía moverse. Él simplemente se quedó mirando la cosa imposible que tenía frente a él. La carcasa de metal se cerró lentamente, ocultando esa luz azul y a ese niño extraterrestre de la vista. El robot volvió a parecerse a la Unidad 7. Pero Jake ahora sabía más. Soy el último de mi especie, dijo Riley, la voz saliendo nuevamente de los altavoces, pero de alguna manera diferente, más real. El último de los arquitectos. Construimos las puertas de salto. Utiliza las balizas del hiperespacio. La infraestructura de la que depende toda su civilización. Nosotros llenamos esta galaxia de tecnología miles de años antes de que vuestra especie descubriera el fuego. Eso es imposible, logró decir Jake. Su voz sonaba delgada y distante. Tu tío me encontró hace 70 años. Estaba a la deriva en una nave muerta. Mi sistema de estasis fallaba. Yo hubiera muerto. Pero él me salvó. Me trajo a bordo. Me escondió en este caparazón de robot. Me protegió. La mente de Jake estaba dando vueltas. El tío Robert había estado albergando a un extraterrestre, un niño de una especie que construyó la tecnología que la humanidad usaba todos los días, y lo había mantenido en secreto durante 70 años. ¿Por qué? Jake preguntó. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué no contárselo a alguien? El gobierno, los científicos, alguien que pueda ayudarte. Los sensores ópticos de Riley se atenuaron ligeramente. Porque soy valioso, Jake. No como una persona, como una cosa, como un arma, como una tecnología para ser estudiada y diseccionada. Tu tío sabía lo que pasaría si las personas equivocadas me encontraban. Pasó 40 años manteniéndome a salvo, moviéndome de un lugar a otro, construyendo defensas, preparándome. ¿Preparándose para qué? Para el día en que ya no pudo protegerme. Más, para el día en que tuviera que pasarle esa responsabilidad a otra persona. Jake sintió frío de repente. A mí me lo pasó. Sí. ¿Pero por qué yo? No soy nadie. Reparo recicladores de aire. Apenas puedo pagar el alquiler. No estoy calificado para proteger a algún antiguo niño extraterrestre. Riley se acercó. El sonido de la pierna raspada ahora había desaparecido por completo. Tu tío te observó durante años. Él te conocía mejor de lo que crees. Viste algo en ti. Algo importante. ¿Qué? Eres el único miembro de su familia al que no le importa el dinero. El único que no persiguió la riqueza, el poder ni el estatus. Trabajaste en un empleo sencillo y viviste una vida sencilla. Y cuando te dejó el barco, podrías haberlo vendido inmediatamente. Podrías haberte marchado rico, pero no lo hiciste. Te quedaste. Querías entender. Jake se desplomó en su asiento, sintiéndose abrumado. Esto es una locura. Toda esta situación es una completa locura. Lo sé. Y lamento que te hayan metido en esto sin avisarte. Pero ahora entiendes lo que realmente heredaste. No es solo un barco, no es solo un robot, sino una responsabilidad, un secreto y una elección. ¿Qué elección? Riley se quedó en silencio por un momento. Cuando la voz volvió a hablar, tenía un peso que hizo que el pecho de Jake se oprimiera. La elección de continuar lo que tu tío comenzó o alejarte y dejarme enfrentar solo lo que venga después. Jake estaba sentado allí en la cabina, rodeado de pantallas que mostraban 3 barcos piratas inutilizados y un universo que de repente se había vuelto mucho más grande y extraño de lo que jamás había imaginado. Su aburrida vida había terminado. Eso estaba claro. La pregunta era,
¿Qué venía después? Miró al robot que estaba frente a él. En la unidad 7, en Riley, en este imposible niño alienígena antiguo que había estado escondido a plena vista. Cuéntamelo todo, dijo Jake. Finalmente. Necesito saber en qué me estoy metiendo. Y Riley comenzó a hablar. Durante las siguientes 2 semanas, la comprensión de Jake sobre el universo se hizo añicos por completo y se reconstruyó una docena de veces. Riley le contó todo, y cada información era más increíble que la anterior. Se sentaban en la bodega de carga casi todas las noches. Jake en una caja de suministros y Riley, parado cerca en ese caparazón de robot. A veces el chasis se abría levemente, dejando que la luz azul se derramara en la oscuridad. A Jake le resultaba más fácil hablar cuando podía ver al verdadero Riley, no solo el exterior de metal. Los arquitectos habían sido los primeros, la primera especie, en abandonar su planeta natal y alcanzar las estrellas. Esto ocurrió hace millones de años, cuando la Tierra todavía estaba cubierta de océanos primitivos y formas de vida simples. Mientras que los antepasados de la humanidad eran apenas más que células flotando en el agua, los arquitectos estaban construyendo naves que podían plegar el espacio mismo. Estamos repartidos en miles de sistemas, explicó Riley una noche. La voz era suave, casi melancólica. Construimos ciudades en mundos de los que nunca has oído hablar. Creó tecnología que sus científicos aún no pueden comprender completamente. Las puertas de salto que permiten que tus naves viajen entre estrellas. Nosotros construimos esos. Los conjuntos de comunicación cuántica que te permiten hablar a años luz al instante. También nosotros. Jake meneó la cabeza con asombro. Así que todo lo que creemos que hemos inventado, todo aquello de lo que estamos orgullosos, son simplemente cosas que dejamos atrás. No exactamente. Su gente hizo ingeniería inversa de nuestra tecnología. Sí, pero lo hiciste independientemente. Descubriste cómo funcionaba. Eso demuestra inteligencia y creatividad. Eso es impresionante a su manera. Pero somos como niños que juegan con juguetes que encontramos en el ático de otra persona. La luz de Riley pulsó más brillante por un momento. Cada especie comienza así, Jake. Nosotros también lo hicimos. Encontramos restos de civilizaciones que nos precedieron. Aprendí de ellos y construí sobre sus cimientos. Así es como funciona el progreso. Jake levantó las rodillas hasta el pecho, sintiéndose pequeño. Entonces, ¿qué pasó con tu gente? Si eras tan avanzado, ¿por qué eres el último? La luz se atenuó. Riley se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando la voz regresó, traía consigo una tristeza que hizo doler el corazón de Jake. Despertamos algo que debería haber permanecido dormido. Riley le contó sobre las entidades. Seres del espacio oscuro, de dimensiones que existían junto a la realidad normal, pero separadas de ella. Los arquitectos habían estado explorando, ampliando los límites de lo posible. Habían construido máquinas que podían atravesar barreras dimensionales. Querían ver qué existía al otro lado. Lo que existía al otro lado tenía hambre. Las entidades se alimentaban de la conciencia, de los pensamientos y de los sueños, y de la conciencia misma. Se sintieron atraídos por la vida inteligente del mismo modo que los tiburones se sintieron atraídos por la sangre y el agua. Y cuando los arquitectos abrieron esa puerta, las entidades entraron en masa. La guerra duró 300 años. Riley dijo: luchamos con todo lo que teníamos. Creamos armas capaces de destruir sistemas estelares enteros, construimos defensas que distorsionaron la realidad misma y finalmente ganamos, pero el coste fue enorme. ¿Qué tan enorme? De miles de millones de arquitectos repartidos por la galaxia, solo unos pocos miles sobrevivieron. Y aquellos supervivientes quedaron dispersos y destrozados. La mayoría de ellos murieron en los años posteriores al final de la guerra por las heridas, por la desesperación, por saber lo que habíamos perdido. Jake sintió lágrimas en sus mejillas. Él los secó avergonzado. Lo lamento. No sé por qué estoy llorando.
Ni siquiera sabía que existía vuestra gente hasta hace 2 semanas. Lloras porque entiendes la pérdida. Porque eres humano. Esa es una de las cosas que más le gustaba a tu tío de vuestra especie. Tu capacidad de empatía, de sentir dolor que no es el tuyo. Se sentaron en silencio por un rato. Jake escuchó los motores del barco zumbando a su alrededor. Pensamientos sobre civilizaciones que surgieron y cayeron a lo largo de millones de años. Pensé en lo pequeño que era en el gran esquema de las cosas. Entonces, ¿cómo terminaste aquí?, preguntó finalmente. En este robot, en esta nave, explicó Riley. Después de la guerra, los arquitectos supervivientes intentaron salvar a sus hijos. No quedaban muchos. Tal vez unos pocos cientos en toda la galaxia. Habían construido cámaras de estasis especiales, las habían escondido en lugares seguros y las habían programado para despertar a los niños. Cuando fuera seguro. La cámara de Riley había estado en una estación de investigación en el borde del espacio conocido. Se suponía que permanecería oculto durante miles de años, pero algo salió mal. Se cortó la electricidad de la estación. Los sistemas de seguridad fallaron. Riley se había despertado temprano, solo en una estación moribunda y sin idea de dónde estaban los otros arquitectos o si todavía existía alguno. Tenía mucho miedo, dijo Riley en voz baja. Yo tenía solo 60 años. Eso es muy joven para mi especie, como tener 7 u 8 años en años humanos. No sabía qué hacer. La estación se estaba cayendo a pedazos a mi alrededor. Me metí en el caparazón del robot de mantenimiento porque era lo único que tenía una fuente de energía que funcionaba. Y luego simplemente estuve a la deriva durante semanas, meses, hasta que tu tío me encontró. Jake intentó imaginarlo. Un niño solo en la oscuridad del espacio, atrapado en un cuerpo de robot, sin saber si alguna vez vendrá alguien. El pensamiento le hizo sentir una opresión en el pecho. El tío Robert debe haber sido un buen hombre, dijo Jake. Fue el mejor hombre que he conocido. Podría haberme entregado a las autoridades, podría haberme vendido, podría haberme usado para obtener ganancias. En cambio, se convirtió en mi familia. Me enseñó sobre la humanidad, la bondad, el sacrificio y el amor, cosas que mi propia especie había olvidado en su búsqueda de conocimiento y poder. Riley le contó a Jake sobre los años que habían pasado juntos. El tío Robert había modificado la estrella errante para convertirla en una fortaleza móvil. Armas ocultas, escudos avanzados, motores que podían superar a casi cualquier cosa. Le enseñó a Riley sobre la cultura humana, sobre el arte y la música, y sobre todo el hermoso y desordenado caos de la vida humana. Y a cambio, Riley le había enseñado sobre los arquitectos, sobre su tecnología, su historia, sus advertencias. Las entidades están regresando, dijo Riley. La luz parpadeó con lo que Jake había aprendido a reconocer como miedo. Son pacientes. Esperaron millones de años antes. Pueden esperar millones más, pero están investigando, probando, buscando debilidades. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo sabes? Riley proyectó un holograma en el aire entre ellos. Mostró un mapa del espacio humano con docenas de marcadores rojos dispersos en él. Naves que desaparecen, colonias que se quedan en silencio, redes neuronales que funcionan mal de maneras que no tienen sentido. Sus científicos culpan a fallos de los equipos, a los piratas o a los fenómenos naturales. Pero yo lo sé mejor. Estas son las señales. Las entidades se están infiltrando en sus sistemas, aprendiendo y volviéndose más fuertes. ¿Cuánto tiempo tenemos? 50 años, quizás menos. Se están propagando a través de vuestras redes de comunicación cuántica. Cada vez que un humano se conecta a la red neuronal, expone su conciencia a una posible infección. Las entidades ahora son sutiles. Cuidadoso. Pero eventualmente serán lo suficientemente fuertes como para cosechar toda su especie a la vez. Jake se sintió enfermo. Y nadie lo sabe. Nadie intenta detenerlos. ¿Cómo pudieron?
La humanidad ni siquiera sabe que existen las entidades. Tu especie piensa que estás solo en el universo. Encontraste algunas ruinas de arquitectos y pensaste que estaban abandonadas por alguna civilización extinta hace mucho tiempo. Nunca consideraste que podría haber una razón por la que una especie avanzada abandonaría tanta tecnología y huiría. Entonces, ¿qué hacemos? El pulso de luz de Riley se hizo más brillante. Encontramos el arma. La misma arma que usaron los arquitectos para hacer retroceder a las entidades la última vez. Tu tío pasó 40 años buscándolo. Encontró pistas, coordenadas, mensajes ocultos en sitios de antiguos arquitectos. Estaba cerca, Jake, tan cerca, pero murió antes de poder completar la búsqueda. ¿Y crees que podemos encontrarlo? Sé que no podemos. Las coordenadas están almacenadas en el núcleo de mi memoria, ocultas detrás de los protocolos de seguridad que tu tío puso en marcha. Los programó para que solo se desbloquearan para alguien en quien confiaba. Alguien digno, y pensó que ese alguien era yo. Jake se rió amargamente. Él apenas me conocía. Él te conocía mejor de lo que crees. Él te observó durante años. Jake vio cómo tratabas a la gente. Cómo ayudaste a tus vecinos incluso cuando no podías permitírtelo. Cómo elegiste la honestidad por sobre las ganancias una y otra vez. Él vio tu carácter. Jake se puso de pie y caminó de un lado a otro por la bahía de carga. Su mente estaba acelerada. Esto fue una locura. Todo ello. Él era solo un tipo que arreglaba recicladores de aire. No estaba calificado para salvar a la humanidad de los monstruos interdimensionales. Él no era un héroe. Pero luego pensó en Riley, en ese niño anciano que había estado solo durante tanto tiempo, que había perdido todo y a todos y que estaba intentando con todas sus fuerzas proteger una especie que ni siquiera era la suya. Está bien, dijo Jake. Por último, muéstrame dónde debemos ir. La luz de Riley brillaba intensamente. Gracias, Jake. No me agradezcas, todavía no tengo idea de lo que estoy haciendo. Tu tío tampoco lo hizo cuando empezó, pero lo descubrió. Y tú también lo harás. Las coordenadas los llevaron a un lugar que no debería existir. Tardó 6 semanas en llegar allí. 6 semanas saltando a través del hiperespacio, siguiendo un camino que Riley había reconstruido a partir de fragmentos de datos del arquitecto. Viajaron más allá de la frontera, más allá de las últimas colonias humanas, hacia el espacio profundo donde nadie iba porque no había nada allí que valiera la pena encontrar. Excepto que había algo enorme. Jake se quedó mirando la pantalla con la boca abierta. Eso es imposible. La estructura colgaba en el vacío entre galaxias, tan lejos de todo que la estrella más cercana era apenas un tenue punto de luz. Era del tamaño de una luna pequeña, pero no se parecía a ninguna luna que Jake hubiera visto antes. La superficie se movió y fluyó como metal líquido, reflejando una luz que no debería existir allí afuera en la oscuridad. Patrones geométricos cubrían todas las superficies. Formas que duelen al mirarlas durante mucho tiempo porque parecen existir en más dimensiones de las que el cerebro de Jake puede procesar. La última instalación arquitectónica, dijo Riley en voz baja. Nunca pensé que realmente lo vería. Tu gente construyó esto aquí en medio de la nada. Lo construyeron aquí precisamente porque no está en ningún lado. Lejos de cualquier sistema habitado, lejos de cualquier cosa que las entidades pudieran utilizar como punto de anclaje para entrar al espacio normal, la estrella errante se acercaba lentamente. A medida que se acercaban, Jake pudo ver que partes de la estructura estaban dañadas. Secciones enteras parecían oscuras y muertas, pero otras partes brillaban con la misma luz azul que provenía de la cámara de estasis de Riley. ¿Está todavía activo? Jake preguntó parcialmente. Los sistemas principales están en modo de espera, esperando. ¿Esperando qué? Para que alguien viniera a terminar lo que el arquitecto empezó. Atracaron en un puerto que se abrió automáticamente a medida que se acercaban. La esclusa de aire empezó a funcionar y Jake se encontró parado en la entrada de algo más allá de su comprensión. El pasillo que tenía delante se curvaba en direcciones imposibles.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. Riley avanzó, sin molestarse más con la puerta que se movía del robot. Ahora el chasis se movía con suavidad y gracia. Jake lo siguió con el corazón palpitando con fuerza. Pasaron a través de cámaras llenas de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares que Jake no reconoció. Habitaciones que contenían equipos que podrían haber sido computadoras, armas o instalaciones de arte. Era imposible decirlo. La tecnología estaba tan más allá de lo humano que Jake ni siquiera podía adivinar su propósito. Y luego empezaron a ver los fantasmas. Así los llamó Jake. Grabaciones holográficas de arquitectos viviendo sus últimos días. Caminaron a través de paredes, hablaron entre ellos en idiomas musicales que Jake no podía entender. Trabajaron en estaciones que ya no existían. Estos eran los últimos miembros de una civilización moribunda, y sus grabaciones se reproducían en bucle sin fin, mostrando a cualquiera que llegara aquí lo que se había perdido. Jake observó a un padre arquitecto sosteniendo a un niño. Ambos eran altos y delgados, con una piel que brillaba como aceite sobre agua. El rostro de los padres mostró una expresión que Jake reconoció a pesar de los rasgos extraños y la terrible tristeza. Se estaban despidiendo. Sabían que no iban a sobrevivir, dijo Riley en voz baja. Los arquitectos que trabajaron aquí sabían que la instalación duraría más que ellos, por eso dejaron estas grabaciones para que alguien las recordara. Continuaron caminando, siguiendo a Riley hacia las profundidades de las instalaciones. Los fantasmas se volvían más desesperados a medida que avanzaban. Jake vio a los arquitectos discutiendo, con gestos bruscos y enojados. Otros están sentados solos, su lenguaje corporal habla de desesperación. Cerca del final, vio a uno parado en una ventana mirando las estrellas y luego simplemente desapareciendo como si hubieran dejado de existir. ¿Qué pasó con ellos? Jake preguntó. Dieron todo lo que tenían para terminar el arma. Su energía, su fuerza vital, su conciencia misma. Lo vertieron todo en el dispositivo, esperando que fuera suficiente. Finalmente llegaron al corazón de la instalación. Una cámara tan grande que Jake no podía ver el techo. Y en el centro, flotando en una columna de luz, estaba el motor de resonancia. Parecía una flor hecha de luz de estrellas cristalizada. Pétalos de energía pura plegados sobre sí mismos formando patrones que marearon a Jake. A su alrededor, docenas de cristales más pequeños orbitaban como planetas alrededor de un sol. Todo vibraba con un poder que Jake podía sentir en sus huesos. Esto es todo, dijo Riley. El arma que salvó la galaxia una vez antes. Jake se acercó y sintió que la energía lo inundaba como olas. ¿Cómo funciona? Crea una barrera a través del espacio dimensional, una pared que las entidades no pueden cruzar. Cuando los arquitectos lo activaron hace 3.000 años, selló los espacios oscuros donde viven las entidades, las atrapó en el otro lado de la realidad. ¿Y puede hacerlo de nuevo? Sí, pero tiene un costo. Jake se giró para mirar a Riley. El chasis del robot ahora estaba abierto, mostrando a ese niño extraterrestre suspendido en una luz azul. ¿Qué tipo de costo? El motor necesita una conciencia que lo ancla. Una mente de arquitecto capaz de mantener la barrera a través de miles de millones de años luz. Alguien tiene que fusionarse con ello, convertirse en parte de ello para siempre. Jake sintió que se le encogía el estómago. Y, tendrías que sacrificarte. Soy el último arquitecto, Jake. El último capaz de manejar este dispositivo es para lo que yo estaba destinado. ¿Por qué me preservaron? El universo necesita a alguien que vigile que la puerta esté cerrada. No. Jake negó con la cabeza violentamente. No. Tiene que haber otra manera. Podemos encontrar científicos humanos, expertos que puedan encontrar una solución diferente. No tenemos que hacer esto ahora. No tenemos tiempo. Las entidades ya se están propagando a través de los sistemas humanos. En 10 años, quizás 5, estarán demasiado arraigados como para detenerse. Tiene que ser ahora.
Jake agarró el brazo de metal de Riley. Eres un niño. No deberías tener que morir por nosotros. Para cualquiera de nosotros. Déjame encontrar otra manera. Por favor. La luz de Riley pulsaba suavemente. Tengo 3.000 años, Jake. He sido un niño por más tiempo del que ha existido toda tu especie. Y tu tío me enseñó algo importante antes de morir. ¿Qué? Me enseñó que la medida de una vida no es el tiempo que vives. Es lo que haces con el tiempo que tienes. Me mostró que el sacrificio por los demás, proteger a los que vienen después de ti, ese es el propósito más alto que cualquier ser consciente puede tener. Ahora las lágrimas corrían por el rostro de Jake. A él no le importó. No puedo dejarte hacer esto. El tío Robert te salvó para que pudieras vivir, no morir. Él me salvó para que yo pudiera elegir. Y yo elijo esto, Jake. Elijo proteger a su especie, darle a la humanidad la oportunidad de crecer y aprender y tal vez algún día ser mejores que mi gente. El chasis de Riley se abrió completamente. El niño extraterrestre flotaba libremente, rodeado de esa hermosa luz azul. De cerca, Jake pudo ver los detalles que antes había pasado por alto. Los rasgos delicados. La forma en que la luz parecía fluir a través de la piel translúcida. Riley parecía frágil, anciana y desgarradoramente joven, todo a la vez. ¿Qué quieres que haga? Jake preguntó con la voz quebrada. Después de que Riley flotó hacia el motor, la luz se extendió como brazos acogedores. Dígaselo. Cuéntaselo a todos los humanos que conozcas. Cuéntales sobre los arquitectos. Cuéntales lo que construimos y lo que perdimos. Diles que alguien está cuidándolos y manteniéndolos a salvo. Riley, por favor. Y diles que lo hagan mejor que nosotros. Jake, dígales que alcancen las estrellas con sabiduría, no solo con ambición. Diles que la conciencia es preciosa. Toda conciencia, incluso la pequeña, asustada e imperfecta. Riley se fusionó con el motor y el universo cambió. La luz explotó hacia afuera, no solo en la cámara, sino a través de barreras dimensionales que Jake no podía ver, pero que de alguna manera podía sentir. La barrera se estaba formando, extendiéndose a través de la galaxia, sellando los espacios oscuros donde acechaban las entidades. Lo sintió retroceder, sintió su hambre y rabia mientras eran separados de su presa. Y en el centro de todo, sintió a Riley, no desaparecido, cambiado, extendido a través de miles de millones de años luz, la conciencia expandida en algo vasto y eterno. Un guardián que vigila la galaxia. Solo, pero no solitario. Cansado, pero decidido, la luz se desvaneció. La habitación estaba en silencio, excepto por Jake, que sollozaba. Se quedó allí durante un largo rato, llorando por un niño extraterrestre que conocía desde hacía solo unas semanas, llorando por el tío Robert, que había llevado esa carga solo durante tanto tiempo, llorando por todas las cosas perdidas y solitarias del universo. Finalmente, Jake se secó los ojos y caminó de regreso al barco. El viaje de regreso duró 6 semanas. 6 semanas de silencio y dolor y poco a poco aprendiendo a vivir con lo sucedido. Pero Jake también pasó ese tiempo preparándose, reuniendo evidencia, grabando todo lo que Riley le había dicho, descargando datos de las instalaciones antes de irse. Cuando regresó al espacio humano, no regresó a su antigua vida. Él no pudo. En lugar de eso, acudió a las autoridades, a los científicos, a cualquiera que quisiera escucharlo. Algunos pensaron que estaba loco. Otros intentaron confiscar el barco y arrestarlo. Pero con el tiempo la gente empezó a creer. La prueba era demasiado fuerte para ignorarla. Las instalaciones del arquitecto, la tecnología, los registros históricos. La comprensión que la humanidad tenía del universo cambió de la noche a la mañana. Jake se convirtió en el guardián del legado de Riley. Convirtió la estrella errante en una nave de investigación, dirigió expediciones a otros sitios arqueológicos, enseñó a la gente sobre las especies que habían llegado antes y los peligros que aún acechaban en los espacios oscuros. Y en las noches tranquilas,
Cuando Jake estaba en la cabina y miraba las estrellas, a veces sentía una presencia, cálida y vigilante, una conciencia que se extendía a través de la galaxia, todavía protegiendo, todavía cuidando. Riley estaba allí, no se había ido, simplemente era diferente. Un niño que se convertiría en algo más, algo eterno. A la humanidad se le había dado un regalo, una oportunidad de crecer, aprender y explorar sin miedo. La pregunta era si serían dignos de ello. Jake dedicó su vida a asegurarse de que